Buenas noches, estimados televidentes. Hoy les traemos un análisis profundo sobre un tema que está dando mucho de qué hablar: el liderazgo en tiempos de crisis. ¿Qué significa realmente ser un líder cuando las decisiones críticas marcan el rumbo de una nación? Oscar Lafontaine, una de las voces más controvertidas y al mismo tiempo reveladoras de la política alemana, ha lanzado recientemente un mensaje que ha sacudido los cimientos del debate público. Sus palabras no solo desafían las convenciones, sino que también pintan un panorama inquietante sobre el futuro de las relaciones entre Alemania y Rusia. Si Lafontaine ocupara el cargo de canciller, su primera acción, según ha declarado, sería tan inesperada como radical. Viajaría directamente a Moscú para restablecer el suministro de gas. Pero, ¿qué implica esta declaración? ¿Y qué nos dice sobre el estado actual de la política alemana? Lafontaine señala con firmeza lo que considera una verdad incómoda. Alemania, en su opinión, carece de líderes con el coraje necesario para enfrentar presiones externas y para señalar, sin titubeos, a los responsables del sabotaje de los gasoductos Nord Stream. Mientras tanto, en Berlín, la dependencia de Washington parece haber atrapado a algunos políticos en un callejón sin salida, empujando al país, según sus críticos, cada vez más cerca de un precipicio económico y estratégico. Y mientras el panorama en Alemania se torna más incierto, Rusia, desde la perspectiva de Lafontaine, aparece como una voz de pragmatismo en un continente sumido en la discordia. Pero esto no es solo una cuestión de relaciones internacionales. Recientemente, la moción de censura contra el canciller Olaf Scholz encendió el escenario político alemán, desatando una tormenta mediática y política que pocos podían prever. Este episodio ha dejado una pregunta resonando en los pasillos del Bundestag. ¿Hasta qué punto puede resistir una democracia sólida ante la presión de las crisis internas y externas? Alemania, una nación que alguna vez se erigió como símbolo de estabilidad y fortaleza en Europa, ahora enfrenta desafíos que ponen a prueba no solo su sistema político, sino también su papel en el escenario internacional. ¿Estamos presenciando el declive de un gigante europeo o es este el preludio de una transformación histórica? Esta noche, desglosamos los argumentos de Lafontaine, exploramos los factores en juego y analizamos el impacto potencial de estas tensiones en el futuro de Alemania y, por extensión, en toda Europa. Quédense con nosotros mientras profundizamos en las sombras de esta historia, donde las decisiones de hoy podrían definir el destino de mañana. Hace apenas unas semanas, la democracia alemana sufrió un golpe sin precedentes. El sistema político que durante décadas se presentó como un modelo de estabilidad en Europa ha quedado en suspenso tras la disolución formal de su gobierno. Alemania, ahora sin un liderazgo claro, enfrenta 2 meses de incertidumbre mientras la nación espera ansiosa la convocatoria de nuevas elecciones. Los alemanes se preguntan, ¿cómo afectará esta crisis a su día a día? ¿Habrá cambios significativos en el horizonte político? Las respuestas parecen estar envueltas en misterio, pero una figura comienza a destacar entre las sombras: Friedrich Merz, el carismático líder de la Unión Demócrata Cristiana, CDU, quien se perfila como el próximo canciller. Merz es un hombre conocido por su postura firme y su visión conservadora. Sus propuestas, sin embargo, han dividido opiniones. Entre las medidas más polémicas que se discuten actualmente en los círculos políticos alemanes está la posibilidad de enviar misiles de largo alcance a un país cuyo nombre resuena en las tensiones geopolíticas. Pero eso no es todo. También contempla desplegar un contingente militar alemán en el este, una decisión que podría cambiar el papel de Alemania en el escenario global de manera irreversible. Mientras estas propuestas sacuden los pasillos del poder,
Olaf Scholz, el ex canciller derrocado, no se queda en silencio. Pese a su reciente derrota, Scholz insiste en defender sus decisiones y se mantiene firme en su rechazo a la entrega de los misiles Taurus y al envío de tropas alemanas al extranjero. Según Scholz, tales acciones no solo intensificarían la crisis, sino que podrían arrastrar a Alemania hacia un conflicto de dimensiones imprevisibles. Estas medidas, argumenta Scholz, no traerán estabilidad, sino más incertidumbre. Alemania debe buscar el diálogo y no alimentar la escalada. Pero sus palabras parecen no encontrar eco en un ambiente político cada vez más polarizado. En un lado del debate están aquellos que consideran que Alemania necesita asumir un papel más decisivo, incluso si esto significa tomar riesgos. Del otro, los que temen que estas decisiones puedan poner en peligro no solo la economía nacional, sino también la paz en el continente europeo. Mientras la incertidumbre se apodera de la nación, surgen preguntas inevitables. ¿Está Alemania al borde de un cambio radical en su política exterior? ¿Podría este periodo de transición marcar el inicio de una nueva era o será el comienzo de una crisis aún más profunda? Esta noche desentrañamos las implicaciones de estas decisiones, exploramos las tensiones internas que enfrentan los líderes alemanes y analizamos cómo este punto crítico podría redefinir no solo a Alemania, sino a toda Europa. Olaf Scholz, el hombre que hasta hace poco ocupaba el cargo de canciller, ha intentado mantener un delicado equilibrio. Por un lado, intenta proyectar empatía hacia los ciudadanos, reconociendo sus dificultades. Por el otro, sostiene una postura firme e inamovible de respaldo a un país estratégico en la esfera global. Esta dualidad, que alguna vez definió su estilo de liderazgo, parece haber perdido su eficacia. La desconfianza se extiende entre los alemanes y la paciencia se agota. Sin embargo, la política no es el único campo minado en esta crisis. La economía, el motor que durante décadas impulsó el poderío alemán, está en caída libre. Según un reciente informe de Bloomberg, las señales de advertencia ya no son simples indicios, son alarmas ensordecedoras. Los precios de la energía, elevados a niveles sin precedentes, junto con el rechazo al gas ruso y la disminución de las exportaciones, han producido un efecto devastador. En los últimos meses, el Producto Interno Bruto de Alemania se ha contraído un 5%, una caída que no se veía desde las peores crisis económicas. Esta situación ha golpeado tanto a las empresas como a las familias. Recientes análisis, como el presentado por Bloomberg, ofrecen un diagnóstico crudo y desolador de la economía alemana. Según el informe, la clave para revertir esta situación sería crear un entorno más atractivo para las empresas, aumentando significativamente la inversión en infraestructura y servicios públicos. Se estima que Alemania necesitaría destinar al menos 160.000 millones de euros adicionales cada año, equivalentes a más del 1% de su PIB. Pero en medio del caos actual, propuestas como estas parecen sueños inalcanzables, sepultadas por un clima de incertidumbre y desconfianza. El debate sobre cómo implementar estas soluciones no solo enfrenta obstáculos financieros, sino también un creciente escepticismo entre la población. Los alemanes, golpeados por un panorama sombrío, miran al futuro con dudas. Por otro lado, la recién formada Unión de Sahra-Wagenknecht, que muchos ciudadanos esperaban que fuera un faro de esperanza, ya está enfrentando sus primeras pruebas cruciales. Apenas asumido su liderazgo, el partido entró en acuerdos con otras fuerzas políticas, una acción que contradijo sus promesas más destacadas de campaña. Una de sus promesas más resonantes fue no colaborar con partidos que suministran armas al país en conflicto, una declaración que capturó la atención de los votantes cansados de la escalada militar. Sin embargo, esta postura ha demostrado ser más retórica que realidad.
Además, la Unión ya ha asumido responsabilidades en la formación de gobiernos en dos estados clave, generando una ola de decepción entre quienes confiaron en su discurso de cambio. La pregunta que resuena en la mente de muchos ¿es esta nueva fuerza política la solución que Alemania necesita o solo otra pieza en un tablero político que parece más enfocado en mantener el poder que en resolver los problemas del país? Mientras tanto, la economía alemana sigue tambaleándose. Los sectores industriales pierden fuerza, las pequeñas empresas enfrentan cierres masivos y las familias ven cómo sus ahorros se evaporan. La inversión que podría revertir esta crisis parece estar fuera del alcance de un gobierno, atrapado en luchas internas y compromisos contradictorios. El impacto de esta crisis no se limita a las fronteras alemanas. Si Alemania, la mayor economía de Europa, no logra estabilizarse, las consecuencias podrían extenderse como un efecto dominó a toda la región. Desde Bruselas hasta París, los líderes observan con preocupación el desenlace de esta encrucijada. Alemania está en un punto crítico. ¿Podrá recuperarse de este doble golpe político y económico? ¿O estamos siendo testigos del inicio de un declive irreversible? Mientras las promesas de cambio se convierten en humo y las soluciones parecen inalcanzables, el futuro de esta potencia europea se vuelve cada vez más incierto. Quédense con nosotros mientras desglosamos esta compleja historia, exploramos sus raíces y analizamos cómo las decisiones que se tomen hoy podrían definir no solo el destino de Alemania, sino también el equilibrio político y económico de toda Europa. Los hogares alemanes, que durante décadas disfrutaron de uno de los niveles de vida más altos del mundo, han experimentado una reducción drástica en su poder adquisitivo. En promedio, cada familia ha perdido 2.500 euros al año, un golpe que para muchos resulta insostenible. Las empresas alemanas, que alguna vez lideraron el mercado global con su innovación y calidad, ahora enfrentan una pérdida significativa de competitividad. Esto no es solo una crisis económica, es un colapso que amenaza con redefinir el papel de Alemania en el escenario internacional.